Bueno, muy buenos días, hermanos. Hoy, como seguramente ustedes escucharon en la radio, el tema es Somos Cuerpo de Cristo. Y quisiera comenzar compartiendo con ustedes una frase, una parte de un texto que leí hace un tiempo y que me llamó mucho la atención, que es de Óscar Andrés Rodríguez y trata de describir cambios importantes dentro de la conciencia religiosa en nuestro tiempo. Y dice así: en los 60 se decía Iglesia no, Cristo sí. En los 70, Cristo no, Dios sí. En los 80, Dios no, religión sí. Y en los 90, religión no, espiritualidad sí. Y bueno, cada uno de estos cambios, cada una de estas transiciones es para un sermón casi, porque implica cambios importantes dentro de la religiosidad, dentro del pensamiento religioso. Pero hoy quisiera centrarme específicamente en esta idea que hay de Iglesia no, Cristo sí. Y podemos extenderlo a las demás. Iglesia no, Dios sí. Iglesia no, espiritualidad sí. Realmente lo que esta idea está tratando de expresar es esta actitud que muchas veces encontramos de poder tener una relación con Dios que es personal, pero que está lejos de la iglesia. Y quizás alguno de ustedes alguna vez se haya preguntado, ¿por qué es necesario venir a la iglesia? ¿Por qué no puedo yo tener una relación personal con Dios en la casa? Especialmente en días de lluvia o grises, uno dice, no, pues la camita bien calientica, pongo al lado la Biblia, hago mi oración, pues es suficiente. ¿Por qué venir a la iglesia? ¿Por qué es necesario venir a la iglesia? Y es una tendencia que puede obedecer a muchas razones. Puede ser consecuencia, por ejemplo, de una desilusión, de amargas y malas experiencias con la iglesia. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen a personas que tienen su corazón herido, por ejemplo, porque tienen malas experiencias con la iglesia y entonces no quieren nada que ver con las iglesias. Ya no quieren relacionarse con otros porque han salido heridos de estas relaciones. Hay otras razones, que es el caso más recurrente en los jóvenes, y es que le tienen una desconfianza en general a la institución religiosa, a la institución eclesiástica. Entonces no quiero nada que ver con la institución, eso no sirve para nada, y hay una idea en el mundo que pues llega mucho a los jóvenes de que la iglesia no se necesita. También puede ser una razón, mutaciones dentro de la conciencia religiosa cristiana, dentro de la forma en como nosotros entendemos nuestra fe. Una individualización radical, una hiperindividualización, donde lo único que es importante es mi relación con Dios, yo y Dios, Dios y yo. Y yo primero, ¿no? Yo y Dios. Y eso es suficiente. Los demás no sirven, las otras personas son obstáculos en la fe. No necesitamos de iglesia. Iglesia no, Cristo sí. Y por eso me ha parecido importante tratar hoy el tema de la iglesia y el papel fundamental de la iglesia dentro de la vida cristiana. Porque en ella, el papel fundamental que tenemos en ella, porque nuestra relación con Dios y lo que somos en Él, también se ve expresado en las relaciones horizontales, es decir, en las relaciones que tenemos con otros y lo que somos con otros cuando estamos en la iglesia. Entonces las preguntas que vamos a tratar hoy tienen que ver con ¿por qué la iglesia? Y la forma que vamos a acceder a esta pregunta está mediada por otra que es muy importante y sin la cual no pudiéramos responder la primera, y es ¿quién es la iglesia? Por supuesto que hay muchas formas de acceder a estas preguntas, pero lo vamos a hacer de una manera determinada. Ahora, yo sé que seguramente ustedes ya han escuchado cuáles son las raíces del término iglesia, ¿cierto? El término iglesia, por lo menos en el Nuevo Testamento, es eclesia, que hace alusión, por lo menos en el griego popular o en el griego que no era religioso, a una reunión política, a una asamblea del pueblo, donde se reunían para tomar decisiones políticas. De ahí vienen por lo menos en las lenguas romances, viene el término iglesia. En otras lenguas, como el inglés, church, y el alemán, Kirche, es otro término el que
de donde viene el concepto, un término bizantino que quiere decir kirike, que significa casa o comunidad del Señor. Más el importante aquí es el que está en el Nuevo Testamento porque es el que se utiliza, ¿cierto? Para la comunidad judio-cristiana, para la primera comunidad, la protocomunidad judio-cristiana, ellos tomaron el término de eclesia y comenzaron a utilizarlo en el significado de la asamblea de todos aquellos que creían en Jesús el Cristo. Por eso es que en principio el término hace referencia a todos los cristianos y no a alguna denominación, no a alguna institución en particular, sino a todos aquellos que son discípulos de Cristo. Más bien, cada iglesia local, cada denominación lo que hace es que actualiza y hace parte de la totalidad de la iglesia, entendida en este concepto global. Todos discípulos de Cristo. Y ya lo hemos escuchado miles de veces, no es un edificio, son las personas que se congregan. Y no que se congregan y ya, sino que se congregan ¿a qué? A proclamar el Evangelio, unidos en un bautismo, compartiendo la cena del Señor y en otros diversos servicios. Eso es la iglesia en principio. Hay una definición que me gustó y la voy a leer. Dice, la iglesia es la comunidad de aquellos que se han entregado a la persona de Jesucristo y la testimonian como esperanza para todos los hombres. Muy bien, esa es la primera parte que tenemos que entender acerca de la iglesia. Ahora, las escrituras nos brindan varias imágenes de la iglesia. Son imágenes que nos muestran algo acerca de la naturaleza y del funcionamiento de la iglesia. Imágenes como la iglesia como el pueblo de Dios, las que se relacionan con la piedra angular, siendo Cristo la piedra angular, con la iglesia como novia, ¿se acuerdan? Como novia de Cristo. Y todo lo que está relacionado con estas bodas. Se relaciona la iglesia también con la comunión y la cena del Señor. Y finalmente, con el cuerpo de Cristo. Y hoy, como dice el título, la imagen que vamos a ver es la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, es una cita tomada de un texto de uno de los teólogos que aquí están trabajando el miércoles, por ejemplo, y él dice a propósito de la pregunta por la iglesia, dice, cualquier respuesta a la pregunta acerca de la iglesia y su ministerio tiene que estar fundado en Jesús el Cristo. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes miran las imágenes, ¿qué es lo común de todas estas imágenes? Que están de alguna manera relacionadas con Cristo, con quién es Dios, con lo que ha hecho Dios. La definición, la función, el propósito de la iglesia no puede entenderse de manera autorreferencial, sino que siempre apunta a una relación con Dios, con el Dios Trino y con Cristo. Cada una de estas imágenes entonces ha sido motivo de reflexión a través de toda la historia de la iglesia. Y sobre cada una se puede decir muchísimo. De alguna forma, como ya he dicho, cada una de estas imágenes nos revela algo específico acerca de la función y el propósito, la naturaleza de la iglesia. Muy bien. Entonces, ahora entremos a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y todos están ya en Corintios 12, ¿cierto? Corintios 12, versículo 12. Porque esa es la escritura que vamos a trabajar. Y las primeras características las vamos a decir pensando solo en el concepto, en el cuerpo de Cristo, y después vamos a seguir la escritura para reflexionar en torno a cada uno de los elementos. La primera es que la imagen de cuerpo de Cristo, la idea, esta analogía que utiliza muchas veces Pablo a través de sus epístolas, es una imagen que nos muestra una relación esencial. Es una relación vital, en la cual el cuerpo es cuerpo de la cabeza. La cabeza, en las escrituras se nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Por tanto, a Él le pertenece la iglesia, como el cuerpo le pertenece a la cabeza.
Es su iglesia. Es la iglesia de Cristo. Lo digo de muchas maneras para que lo entendamos. A Él le pertenece. El cuerpo es cuerpo de la cabeza. Y como la naturaleza de Cristo, del Señor Jesucristo, es estar en una eterna y perfecta relación dinámica con la Trinidad, por tanto la iglesia es la iglesia del Dios Trino, por extensión. A Él le pertenece. Y seguimos con esta idea de la cabeza de Dios, de Cristo como la cabeza del cuerpo. Entendemos que entonces de Él emana toda autoridad. La autoridad última, la autoridad más importante es Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Ahora, algo que también se relaciona con otras imágenes, pero que quisiera aquí resaltar, es que Él es quien construye la iglesia. En Mateo 16:18, Él dice, edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. Y es su iglesia. Él edifica su iglesia. Ahora nosotros como miembros no nos sentamos y vemos cómo Él edifica la iglesia, sino que estamos invitados a participar en esa construcción, en lo que Él está construyendo. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 3:9 que nosotros somos colaboradores de Dios en esa construcción. Él nos invita a participar como colaboradores en lo que Él construye, al mismo tiempo que somos el edificio que está construyendo. Y es sobre su fundamento. En el versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, refiriéndose a Cristo, a Jesús. ¿Y por qué relaciono esto con la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo? Porque todo esto está contenido en la idea de la cabeza, de la autoridad, Él tiene el control, a Él le pertenece la obra, a Él le pertenece la obra de construcción de la cabeza, de la iglesia como cabeza del cuerpo, ¿ven? Y todo esto se relaciona con la idea y la imagen de Él como piedra angular y de los profetas y apóstoles como piedras fundamentales en la construcción de la iglesia. Entonces somos invitados a colaborar. ¿Usted quiere colaborar en la construcción de la iglesia? Dios nos está invitando a que seamos parte de esa construcción que Él inicia. Muy bien. La cabeza le da dirección al cuerpo. Es muy importante cuando se comienza a fundar una empresa, por ejemplo, que se defina la misión y la visión, que se defina la dirección de la empresa. En la iglesia, la dirección la da la cabeza, la da Cristo. Y eso es, pues nadie camina mirando hacia allá y caminando así. Nadie camina así, sino que la dirección la da la cabeza. A donde gire la cabeza, va el cuerpo. ¿Quién da la dirección? La cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Una iglesia que no sepa para dónde va, pues es una iglesia que no le está prestando atención a cuál es la dirección de la cabeza, qué dirección está poniendo la cabeza. Entonces, este también es otro elemento que nosotros extraemos de la imagen del cuerpo de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora, el ministerio cristiano existe entonces por el bienestar del cuerpo de Cristo y en nombre de su cabeza, Jesús. Ahora, ¿quién es el cuerpo? Entonces, siguiendo la analogía, nosotros decimos que el cuerpo somos todos los miembros. El ministerio de la iglesia no solo está conformado por el liderazgo, ¿cierto? El pastor, los líderes de ministerio, no son los únicos que hacen parte del cuerpo, sino que cuando Dios nos invita a colaborar en la construcción de su iglesia, está invitando a todos, a cada uno de ustedes. Dios lo está invitando a colaborar en su obra. Por eso es que no solo está conformado por el liderazgo, sino por todos los miembros que se congregan a adorar, a proclamar, a orar y a servir en su nombre. Y vuelvo a la definición que di atrás.
La iglesia es la comunidad de aquellos que se han entregado a la persona de Jesucristo. ¿Se ha entregado usted a la persona de Jesucristo? Entonces, si sí, hace parte de la iglesia. Si no, Dios lo está invitando a que se una a la iglesia y haga parte de esta obra. Y dice, que se han entregado a la persona de Jesucristo y la testimonian como esperanza de paz, de esperanza para todos los hombres. Esa es la esencia de la iglesia. Y una iglesia que no entienda su dinámica y su relación con la cabeza, un cuerpo que no entienda su relación con la cabeza, es una iglesia que practica su no esencia. Y voy a seguir la cita que dice así: allí donde la iglesia desfigura la causa de Jesucristo, en vez de servirla y hacerla resplandecer, peca ella contra su propia esencia, practica su no esencia. La iglesia está centrada, la iglesia está bien cuando practica su esencia, es decir, reconocer que lo importante es la cabeza, la relación que tiene el cuerpo con la cabeza, que es autoridad y que es dirección. Muy bien, ahora vayamos al versículo 12, ahí en Corintios, Primera de Corintios 12, 12, y leamos del 12, leamos el 12 y el 13, y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, lo que yo quiero resaltar de estos dos versículos es la siguiente característica, a saber, la unidad de los creyentes que caracteriza el cuerpo de Cristo. La idea de cuerpo hace alusión a la unidad que tenemos como creyentes y discípulos en Cristo. Efesios 3, 4, 6, para apoyar esta escritura, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahí queda clarísima la unidad. No son varios cuerpos, es una cabeza y un cuerpo. Y pues esto tiene un significado local y otro global, otra vez. El significado global es que nosotros, todos los discípulos de Cristo, todos los que proclaman su nombre, hacen parte de ese cuerpo. Y eso significa que a veces, pues, por necesidades históricas y por necesidades de prácticas, pues nos hemos dividido en muchas denominaciones, hemos dividido y nos congregamos localmente. Pero el cuerpo de Cristo en este sentido hace alusión a todos los creyentes. Ahora, eso es algo que nosotros no entendemos mucho y que se lo dejamos y lo confiamos a Dios como el que está a cargo, como la cabeza, como el que une al cuerpo. Sin la cabeza no hay cuerpo. Este es el significado global. El significado local está expresado, por lo menos aquí en la carta de Corintios, en la intención que tiene Pablo cuando está escribiendo a la iglesia en Corinto. Pablo está escribiendo esta epístola y tiene en mente problemas locales, querellas, dificultades que hay dentro de la misma iglesia, y por eso hace un llamado a la unidad. A Pablo le interesa el bienestar de estas iglesias porque pues él mismo las fundó y él entiende que hace parte de una obra que Dios está haciendo. Las escrituras nos dicen que Pablo estuvo en Corinto 1 año y 6 meses, más o menos, dice en Hechos, enseñando la palabra de Dios cuando fue y fundó. Y cuando escribe la carta hacia Corintios, él está en Éfeso y está teniendo noticia de estos problemas y por eso les dice: no olviden, hermanos, que ustedes son un cuerpo, que son una fe, que son un bautismo, que tienen un Señor. Y para volver a la escritura en Efesios, dice: un Padre que es de todos y el cual está sobre todos. Otra vez la imagen de la cabeza. Él está sobre todos, es en todos y en todos. Entonces, somos
unidad. Hay unidad de los creyentes, tanto global como local. Y estamos llamados a seguir en esa unidad de creyentes. Ahora, leamos desde el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aquí se sigue trabajando con la idea de la unidad. Y se señala ahora otra cosa, y es que en la unidad no todo es homogéneo. En la iglesia no todo es homogéneo, sino que en la unidad hay diversidad. Y esa diversidad está expresada en funciones. Cada miembro tiene una función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Y hay muchas funciones. También Romanos 12, versículo 4 y 5 dice: porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Otra vez, unidad al mismo tiempo de diversidad. Unidad en Cristo no significa que somos homogéneos. Y es interesante porque el contexto en el que escribe Pablo, por lo menos del versículo 12, tiene que ver con los dones espirituales. Tiene que ver con esos talentos, con esos dones que Dios le ha entregado a cada persona. Ahora, yo no sé si usted ya sepa cuál sea su don, cuál sea su talento, en qué se desempeña usted, qué se le facilita, pero eso es algo que Dios le ha regalado. Y usted no tiene que ser igual a otra persona, a otro miembro que tiene otra función, porque todos tienen funciones distintas. ¿Qué si todos fueran pastores? ¿Qué si todos fueran servidores? ¿Qué si todos estuvieran en el ministerio infantil? Pues así no funcionan. Es un cuerpo que trabaja de manera variada bajo la unidad de su cabeza, que es Cristo. Muy bien, ¿cuál es su don? ¿Cuál es el papel que usted está desempeñando en el cuerpo eclesial? Y ahora vamos a hablar un poco más acerca de ese papel, porque no necesariamente usted tiene que estar, no necesariamente en un ministerio para decir que está haciendo un papel dentro de la iglesia, que es importante. Muy bien, veamos ahora del versículo 21 al versículo 24. Versículo 21. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. De nuevo, lo que yo saco de estos versículos es lo siguiente, y es que ya hemos establecido que hay una unidad, hemos establecido que hay una diversidad de funciones, y ahora se nos está diciendo que debe haber una actitud de respeto y reconocimiento entre los miembros. Es decir, que una parte del cuerpo no mire a la otra y diga, usted no sirve para nada, ¿usted qué hace aquí? ¿Ya? La función importante es la del ojo, usted que es mano no sirve, ¿ya? Usted que es pie no sirve. Y me llama mucho la atención lo que dice, los más débiles son los más necesarios. ¿Cómo podemos nosotros pensar eso y aplicarlo a la iglesia? Con lo que se está diciendo aquí Pablo. Les voy a dar un ejemplo. Estamos en una época, y esto lo he dicho varias veces en otros contextos, donde se considera que los adultos mayores ya no tienen ninguna función en nuestra sociedad, que son una carga en nuestra sociedad.
que son una carga en el sistema de pensiones, que ya trabajaron, que ya dedíquense simplemente a pasar la vida bueno y a no ser obstáculos para los que tienen las fuerzas, para los que vienen detrás. Y eso es muy triste, porque realmente lo que aquí se está diciendo es que todos los miembros tienen una importancia dentro de la iglesia. Y vuelvo y leo, los que son más débiles son los más necesarios. Las personas de la tercera edad tienen una importancia como ejemplo dentro de la iglesia. Fíjense que esa concepción que hay en la sociedad de que no sirve no puede existir dentro de la iglesia. Ellos juegan un papel importante. Y un ejemplo es la oración. La oración que ellos hacen por la iglesia, por los miembros de la iglesia, es vital. Pocos la ven, ¿cierto? No está haciendo autobombo, como dice mi papá. No está expresándose todo el tiempo diciendo, aquí estoy, aquí estamos, los que hacemos los viejitos y las viejitas, con todo el respeto, ¿sí? De la congregación, aquí estamos, no. Pero esa función es importante y muchas cosas de las que no ocurren, muchas cosas de las que ocurren en la iglesia, ocurren gracias a esas plegarias, a esas rodillas de la tercera edad. Y este es un ejemplo, ¿ven? Para que se vea que los que son más débiles son los más necesarios. Cada parte del cuerpo tiene una función. Por eso es que cada parte es importante y debe haber una actitud de respeto y reconocimiento respecto al papel que está haciendo esa persona en la iglesia. Cuídense de creerse mejor que otros miembros de la iglesia, de creerse mejor en tanto que su función es más importante. Cuidémonos, todos nos tenemos que cuidar, porque a todos nos ocurre. Sigamos ahora leyendo versículo 25 y 26. Dice, 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y aquí se hace alusión al amor fraternal. Cuando se dice preocúpense los unos por otros, entonces está diciendo que los miembros no solo tienen una función dentro de la iglesia, no solo tienen una relación con la cabeza, sino que también tienen casi que un mandato de amor fraternal, de preocuparse los unos por los otros. Ahora eso es difícil, por eso es que es mucho más fácil quedarse en la casa, ¿eh? Por eso es que es mucho más fácil simplemente tener un estudio personal, yo, mi Biblia y Dios, porque no tengo que relacionarme con otros. Pero cuando venimos a la iglesia tenemos que relacionarnos con otras personas de una manera genuina y eso cuesta. Y no solo nos están diciendo aquí casi que sopórtense unos a otros, sino que está siendo positivo, está diciendo preocúpense los unos por los otros. No está diciendo que solo el pastor se preocupe por los demás, que los líderes de ministerio se preocupen por los demás, sino que es una relación horizontal entre todos los miembros, donde hay una actitud de amistad, de amor, de preocupación, de cuidado, de ayuda mutua. En Efesios 4, versículo 15-16, se dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Y miren esta parte al final, más adelante, dice, para ir edificándose en amor. Entonces hemos dicho, ¿quién edifica la iglesia? Cristo. Nos ha invitado a participar como colaboradores de esa edificación. Y ahora nos dice, ustedes no solo edifican la iglesia cuando tienen una función especial dentro de ella, dentro de esa unidad que es al mismo tiempo diversidad, sino que la forma como se edifican los unos a otros es en amor. Edifíquense los unos a otros en amor. Y de nuevo, esto no va a ser sencillo, porque tenemos dificultades para relacionarnos. Si las parejas que son, si las relaciones que son más íntimas, como es la relación de pareja, tienen dificultades para relacionarnos, pues imagínense cómo van a ser relaciones, la dificultad de las relaciones dentro de la iglesia, pues también. Entonces necesitamos paciencia, necesitamos amor.
Y es muy interesante que el capítulo 13 de Corintios, de Primera de Corintios, pues es sobre el amor, ¿ya? Porque Pablo después dice, y ahora les voy a hablar acerca de qué es el amor, ¿ya? Eso es muy interesante. Y es un mandato, realmente. En Juan 13, versículos 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, y está hablando Cristo, que os améis unos a otros. Y más adelante dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces es un mandato que es difícil. Dios nos está diciendo, necesito que vayan a la iglesia como cuerpo y además que se soporten. Y no solo que se soporten, sino que además se preocupen los unos por los otros y se cuiden y se amen. Por eso otra vez es mucho más fácil quedarse en la casa y tener un servicio personal. Pero este mandato va dirigido primeramente a la iglesia, va dirigido a nuestros hermanos más cercanos, con los que interactuamos dentro del cuerpo eclesial. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, servíos por amor los unos a otros. Y aquí, este es un chiste malo, pero dice servíos, no ser vivos, ¿sí? No sean vivos con los miembros, con los otros, sino servíos, sirvan al otro. Eso se relaciona mucho con un sermón pasado, donde se hablaba acerca de cómo podemos nosotros con los dones que Dios nos ha dado ayudar a los otros, a las otras partes del cuerpo. Y va en la misma idea, Muy bien, entonces tenemos así estas ideas relacionadas con la iglesia como cuerpo de Cristo. Es una relación esencial y de dependencia. La iglesia le pertenece a Cristo, de Él emana toda autoridad. Él es quien construye, edificaré mi iglesia, mas nos invita a participar como colaboradores. Lo está invitando a usted con nombre propio a que participe. Nos invita a participar. La cabeza le da dirección al cuerpo. A donde va la cabeza, va el cuerpo. El cuerpo somos todos los miembros, todos aquellos que, como dice la definición, han entregado su vida por la causa cristiana, por la causa de Cristo. Hay unidad de los creyentes, es una unidad tanto global como local. Cada uno de ustedes desempeña una función y es una función que es importante, que es necesaria y por eso debe haber dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, una actitud de respeto y reconocimiento por el trabajo del otro. Y finalmente tenemos el mandato del amor. Entonces volvamos a las preguntas iniciales. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y como la iglesia es cuerpo de Cristo, nosotros somos cuerpo de Cristo. Por eso el título, somos cuerpo de Cristo. ¿Y por qué la iglesia? Porque venimos y nos congregamos bajo la cabeza, es decir, bajo la dirección, bajo la autoridad de Dios, del Dios Trino, que es dueño y constructor de la iglesia, para primeramente adorarle como comunidad, que son cosas que no hemos mencionado porque el tema es muy grande. Y por eso cuando venimos aquí después de la oración, lo primero que hacemos es adorarle, darle gracias, cantarle, como comunidad, como hermanos, para honrarlo, para darle gloria, para mostrarle nuestro agradecimiento, para proclamar el Evangelio. Somos un cuerpo diverso donde cada miembro tiene una función, porque Dios nos ha dado dones específicos a cada uno. Y nos reunimos para seguir el mandamiento de amarnos los unos a los otros genuinamente. Dios nos perfecciona cuando nos reunimos con otros. Porque cuando estamos solos creemos que la manera en la que somos es la manera correcta. Cuando nos relacionamos con otros vemos que tenemos dificultades. Para soportarnos, para ayudarnos y apoyarnos a creer y seguir en el camino cristiano. Así que cuando leemos la idea, la frase de iglesia no, pero Cristo sí, hay algo mal ahí, ¿cierto? Iglesia no, espiritualidad sí, iglesia no, Dios sí, es una idea equivocada. Cerremos en oración. Bendito Dios, te damos inmensas gracias por
porque tú nos has invitado a ser parte de lo que tú estás construyendo, porque nos dices que además de una relación personal contigo, tú quieres que nos relacionemos y demostremos ese amor con otros. Que no solo se trata de una relación vertical, sino horizontal, a través de la cual tú nos perfeccionas, a través de la cual tú nos enseñas. Y estamos aquí como creyentes para atestiguar que creemos en lo que tú has hecho por nosotros, a proclamar el Evangelio. Y por eso venimos a la iglesia, porque te adoramos, porque queremos expresarte desde el fondo de nuestro corazón agradecimiento por lo que tú has hecho. Y tú nos muestras en las Escrituras que tú eres cabeza. Y eso nos da paz, Dios, también, porque la iglesia no está en manos de hombres, no recae sobre los hombros de los hombres, sino que tú eres el que tiene dirección y en ti confiamos. Tú eres el dueño del ministerio. Y levantamos nosotros nuestra voz y te decimos, queremos hacer parte de ese ministerio. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes también a soportarnos, a que nos preocupemos los unos por los otros, a llevar a cabo el mandato que tú nos diste, de que nos amemos, de que nos respetemos, de que entendamos de que cada uno de nosotros está haciendo un papel importante. Que desde los que están trabajando con los niños hasta las personas de tercera edad, los adultos mayores, tú estás obrando con ellos, Dios. Tú le has dado a cada uno de ellos un papel importante dentro de tu cuerpo, dentro de tu iglesia. Y ayúdanos a nosotros a ver a cada una de las otras personas que hacen parte del cuerpo con respeto, con reconocimiento y a orar por ellos. Preocúpense los unos por los otros. Danos un corazón sensible, Dios, para que cuando veamos a una persona en necesidad, cuando veamos a un hermano, a un creyente, nos preocupemos por él. Y como dicen las Escrituras, cuando esté triste, nos entristezcamos con él. Y cuando esté alegre, compartamos su alegría, lo honremos. Porque tú nos llamaste a eso, a una unidad en cuerpo dirigida por la cabeza que eres tú, Dios. Todas estas cosas te las pedimos, Dios. En tu nombre al Padre. Amén.